Bienvenidos y bienvenidas al podcast Parresia, un espacio en el que todas las semanas yo, Javier Grajales Fernández, en conjunto de un invitado o invitada, hablamos de temas relacionados con las ciencias sociales, el psicoanálisis y en realidad cualquier otra disciplina. La intención de este espacio es apostar por el coraje de decir la verdad, entendiéndola siempre como no toda. Y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, el compositor Edgar Guzmán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Pues yo te conocí porque trabajamos en un grupo llamado Popsi, que ahí les recomiendo que lo vayan a ver, donde hacemos análisis desde el psicoanálisis de la cultura pop. Y pues bueno, ahí te conocí, hemos tenido algunos eventos, nunca nos hemos visto presencialmente. Tengo entendido que tú no estás por aquí en Puebla, ¿verdad? No, estoy en Querétaro. Acá vivo y acá trabajo. Perfecto. Y bueno, antes de comenzar a abordar el tema, que vamos a estar hablando estos 4 videos sobre la creación o la composición o lo que sea que vaya surgiendo y donde nos lleve. Antes de eso, me gustaría que te presentaras para quien pudiera no conocerte, darte este breve espacio para decir a qué te dedicas, etcétera. Bueno, soy Edgar Guzmán, soy compositor y bueno, tengo ya poco más de 20 años dedicándome a eso. Pues soy también fan del psicoanálisis lacaniano y desde hace varios años he estado tratando de conjuntar ambas prácticas pues ya sea desde la parte conceptual de las obras o alguna parte técnica. También, bueno, me dedico a dar clases de composición y, y pues eso en general. Perfecto. Y ahorita me comentabas, ¿no? Que, bueno, tocabas algunos instrumentos como empezaste con el piano y después empezaste como a desarrollarte en todos estos instrumentos que involucran una orquesta. Sí, empecé estudiando piano. De hecho, yo quería ser pianista, pero bueno, la vida me fue llevando por otro lado y empecé a estudiar composición. Y sí, lo que te comentaba era que bueno, la, puede sonar como muy general, ¿no? Hablar de composición, de creación, pero bueno, digamos que mi práctica se vincula a lo que sería digamos, si ponemos como en una línea histórica, lo que sería la continuación, por decirlo así, de la música clásica, que después empieza a tener vertientes en el siglo XX con la música experimental, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, de ahí se va generando otras ramificaciones. Pero digamos que yo empecé estudiando pues los compositores que digamos siguen esa línea histórica, que van hasta la música occidental, que empieza con la música litúrgica, ¿no? Entonces, digamos que yo empecé sintiéndome parte de esa línea y pues bueno, entonces compongo para ensambles, orquestas, si hay algún encargo, algún proyecto. En su mayoría, muchas son para instrumentos solistas, que bueno, algún intérprete me pide alguna pieza y así, pero me muevo en esos espacios. Las piezas para solistas suelen presentarse en foros, digamos, alternativos o más alternativos que, por ejemplo, una sala de conciertos, ¿no? Pero en sí me muevo en esos ambientes. Excelente. Creo que es súper complicado porque, o sea, cuando me decías todos los instrumentos de una orquesta, digo, pues es una gran variedad y además como que entender esta parte teórica de la música, pues debe ser también como muy complicado, ¿no? Sí, bueno, en relación a los instrumentos, pues sí hay como un estudio, digamos, general de por lo menos saber cuestiones básicas, ¿no? De cuál es su rango de frecuencias, qué sonidos pueden producir, qué sonidos no. En cuanto a sonidos graves, más graves, agudos, etcétera, cuál es su rango, ¿no? Eso es como que lo básico. También, bueno, algunas cuestiones
por ejemplo, si son instrumentos de viento, pues hay que ir creando como una conciencia en cuanto a la respiración del intérprete, no pedirle que exceda su posibilidad física en cuanto a la producción del aliento, del sonido. En el caso de las cuerdas, pues también pensar en fraseos y todo eso. Y en cuanto a la teoría, pues sí hay como una teoría también que es, digamos, la tradicional. Eh, Como te decía, yo empecé estudiando piano, me gustaba mucho tocar Bach, Beethoven, y en cuanto a la teoría, pues empecé estudiando también lo que es armonía del siglo XVII, XVIII por ahí, que es como la armonía, digamos, clásica, del periodo clásico, contrapunto también. Entonces, esas partes teóricas, pues sí tienen su curva de aprendizaje, ¿no? Digamos. Lo más, digamos que lo divertido para mí fue después ir, no negando toda esa parte, pero sí dejándola un poco de lado, como que, bueno, ok, esto en realidad es historia. Yo para componer no ocupo armonía tradicional, no hago contrapunto. Esas, eh, Esas técnicas, pues son parte de una época que pues claramente ya no es la actual. Entonces, de mi parte, más que la parte teórica, lo complicado para mí a veces es decir, bueno, en qué momento estamos, qué sonidos me pueden decir algo de entrada a mí, qué sonidos pueden tener una cierta relevancia para mi entorno, ¿no? Algo que me permita escuchar más que lo que estoy acostumbrado, bueno, qué podría ser y qué relación podría tener eso conmigo actualmente y con quien pueda escuchar la pieza, ¿no? A final de cuentas, en un concierto, hago una pieza de 10 minutos, pues le estoy pidiendo a quien escuche que me dé esos 10 minutos de su vida, ¿no? Entonces, pues Sí, no es cualquier cosa, ¿no? Hay una responsabilidad ahí. claro, claro, claro. Y bueno, cuando antes de platicarme, me comentabas que tienes el psicoanálisis como un hobby, Ajá. la composición como esta labor que haces de manera central. Eh, ¿Qué hizo como que encontraras al psicoanálisis? Porque me parece como que muy, por un lado, la composición y en otro extremo, el psicoanálisis, ¿no? Como, ¿qué fue lo que hizo que encontraras esa disciplina, que te gustara y qué relaciones ves? Claro. Bueno, antes, sí, yo dije hobby, pero no lo digo, o sea, tengo un gran Claro, respeto claro, por la práctica del psicoanálisis, ¿eh? claro, claro. Nada más que, bueno, pues como no me dedico a eso, pues por eso es como aparte, ¿no? Ujú. Pero bueno, mi hermana es psicóloga, no psicoanalista, sino psicóloga, pero ella me invitó a un seminario de psicoanálisis hace ya varios años y fue en el 2014. Entonces, a partir de ahí, pues fue un seminario de un año. Era, no sé si fue, iba a decir, no sé si fue la mejor manera, pero no sé si haya una mejor manera de aproximarse al psicoanálisis, porque el tema del seminario, yo sin saber nada, el seminario se llamaba El objeto A y lo real. Entonces, pues empezamos viendo algunas cuestiones de Freud, el proyecto de psicología para neurólogos, y después de ahí algunas, alternado con algunos seminarios de Lacan y así. Eh, pero bueno, te digo, sin saber yo nada, y fue así como que, eh, no sé si, pues fue un shock, pero un shock de esos que te despierta, ¿no? Que dices, qué padre, ¿no? Ujú. Aquí hay algo, hace mucho que no sentía como que esta cosa de qué están hablando, de qué están hablando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, me gustó mucho, me pareció muy interesante. Aparte también, la manera en la que se me presentó el psicoanálisis por Eli Morales, que fue con quien empecé ese seminario. Y, o sea, era como muy, me invitaba, digamos, era muy ameno, por decirlo así.
cosa que quizá pueda parecer un poco extraño para, no sé, después de lees a Lacan y dices, ¿qué? O sea, como que ahí hay algo que luego puede ser como una barrera muy fuerte, pero acá fue muy atrayente, muy ameno todo. Y poco a poco yo estaba haciendo una pieza en ese entonces, una pieza de orquesta. Y mientras estaba haciendo la pieza y estaba estudiando lo del seminario y así, como que empecé a preguntarme si podría haber alguna cosa alguna manera de vincularlas, al menos en cuanto a su concepción. Es decir, a lo mejor no en cuanto a lo acústico, el sonido físico, porque bueno, decir que este sonido eh, representa esto, pues no, o sea, ya sabemos que eso no significa nada, ¿no? Claro. Pero sí, al menos tal vez en la parte de su concepción, la parte conceptual, y entonces vinculé esa pieza con el objeto A. ¿Por qué? Bueno, era el tema del seminario, pero además sentí que a final de cuentas en la clínica lacaniana al menos, yo sentía que el propósito era la creación de algo, ¿no? O sea, no era la cura, no Claro. era como que voy y ahí voy a curarme en el sentido de desaparecer el síntoma o algo así. No, sino que era una cuestión de creación, ¿no? Y ahí, bueno, en ese momento te digo, me puse a estudiar yo después y lo vinculé con el Santón y todo eso. Entonces, de ahí empezó como esta búsqueda y este interés de unirlas, de relacionarlas, de explorarlas una en la otra, ¿no? Explorar la música con esta parte que yo entendía creativa del psicoanálisis y también, pues la música me sirvió para entender algunas cosas, o sea, como que algunos conceptos decía, bueno, a ver, no entiendo, a ver, lo voy a tratar a ver, lo voy a entender como, digamos, con algunas cuestiones musicales, ¿no? A ver si pega y bueno, bien o mal, esos malentendidos han generado obra y me han ayudado a generar obra, ¿no? Desde entonces. Fantástico. Y bueno, ahorita te decía, ¿no? Como que sí, la música y el psicoanálisis parecen estar como en estos dos extremos, pero a mi parecer eso solo es como una apariencia, porque en realidad, pues sí, ahorita que lo pienso, hay varios conocidos también, y yo mismo, pues entramos al psicoanálisis y tenemos al mismo tiempo, nosotros es como al revés, ¿no? Nosotros tenemos como este hobby por tocar la batería, o sea, en mi caso, ¿no? Toco la batería, toco la guitarra, desde luego no de una forma profesional ni nada por el estilo, y le tengo mucho respeto a esa parte porque estudié un poco de teoría musical y pues la verdad es que sí, o sea, veo como toda esa complejidad, ¿no? Pero creo que hay un vínculo como muy interesante entre esta cuestión, esta comprensión de lo simbólico en el psicoanálisis y la música, en cómo funciona la música, porque, bueno, te confieso que yo cuando empecé a tocar batería, me daba mucho problema esta cuestión del tiempo, de seguir los tiempos, ¿no? De uno y dos y tres y cuatro y así como que seguir estos conteos me costaba muchísimo. Y entonces yo tocaba la batería, pero pues tocaba con la canción de Green Day normalmente atrás, ¿no? Y dándole mientras escuchaba la canción y según yo eso era practicar. Y siempre te hacen como este énfasis de, no, espérate, el metrónomo, sigue el metrónomo. Y me daba mucha bronca esto de los tiempos y yo no entendía cómo podía, como que no me quedaba claro cuál era la observación que me trataban de hacer. Y conforme después, bueno, dejé congelada la música un rato, empecé con mi formación como psicoanalista, empecé a ir a mi propio análisis, empecé a hablar de cosas relacionadas con el tiempo, etcétera, que ni siquiera iban como directamente relacionadas hacia la cuestión de la música, sino mi relación en general con el tiempo, etcétera. Y ahorita que hace unos meses retomé la batería, veo como una diferencia muy radical. Para empezar, pues ya practico con el metrónomo, etcétera, y los tiempos ya es algo que no se me dificulta y al contrario, como que ahora se me da
porque ahora entiendo que este conteo que se hace de uno y 2 y 3 y 4 y uno y 2 y 3 y 4, que es como muy tedioso, pues tiene un fuerte componente simbólico también, ¿no? De orientarte, de colocarte, de fijarte en un lugar en el tiempo y en el espacio. Y no sé, me pareció como muy interesante ese vínculo, no sé qué pienses sobre ello. Claro, bueno, fíjate que cuando dijiste del vínculo de lo simbólico, yo inmediatamente pensé en otra cosa, pero sí, sí, bueno, ahorita retomo lo del tiempo, pero bueno, lo que yo pensé iba ya en esta parte de pasar de este imaginario a lo simbólico, ¿no? En relación a la escritura, ¿no? De cómo simbolizar justamente. Y aparte, hablando en lo simbólico, pues en pensando en el gran otro también, ¿no? De decir, bueno, todo esto que nos dice qué es música, qué no, o qué está, como en la clínica también, qué está bien o mal, ¿no? O sea, en la clínica, bueno, no sé, el DSM, no sé qué, que lo que no está ahí digamos que está bien o al revés, no sé. Pero sí, yo me fui más por ese lado que también, pues, o sea, ninguna práctica ninguna práctica es sin el otro, ¿no? Uno mismo, ¿no? Pero, y en esta parte de la simbolización y lo que refieres al tiempo, fíjate que, o sea, sí es una forma de ubicarte, de darte un referente, ¿no? De dar, eh, de decir, de darte una base para decir, bueno, aquí me planto, pero una vez estando ahí, eh, lo, lo, lo divertido es cómo, digamos, hacer eso que pareciera muy rígido y muy tedioso, como dices, pero cómo empezar a hacerlo maleable, cómo empezar a uno mismo sentirse como que uno, como que el tiempo ahora bueno, es parte de uno, es parte de, no, ya no la estás pensando, ya, sino que más bien ya es parte también de tu cuerpo, de cómo va articulando los sonidos. O sea, hay como se empieza a generar como una fusión entre tiempo, sonido, cuerpo, oído, obviamente, ¿no? Todo eso. Y esa es la parte divertida, pasar de eso rígido o bueno, ya que empiece a tomar otro rumbo. Y también, en mi caso, otra parte divertida es que eh, yo en algún momento empecé a dejar de escribir así en esos compases, ¿no? De 3, de 4, compases mixtos, lo que sea, sino que empezaba a dejar, tengo piezas en las que ya nada más digo, bueno, esta pieza, con todo lo que está aquí, eh, puede durar entre 5 y 7 minutos. Entonces, esa es otra forma de plantarse en el tiempo, ¿no? En lo simbólico, de alguna manera, como si entiendo lo que decías, que te presenta ante otra concepción de ti mismo, cómo concibes tú mismo el tiempo para ti, ¿no? Para tu escucha y para tu cuerpo, ¿no? Porque muchas veces la información en la partitura, digamos, puede ser la misma, pero te pueden decir, esto puede durar 2 minutos o hasta una hora. Hay a lo mejor no tiene mucho que ver, pero un comentario de un ejercicio que ponía un maestro de composición que era, eh, les encargaba a sus alumnos escribir una pieza de una hora en 1 minuto y una pieza de 1 minuto en una hora. Entonces, eso implica una, digamos, pues también en cuanto a la imaginación, en cuanto a la escucha, pues una cierta atención a los detalles distinta. No necesariamente una mejor que otra, pero sí distinta. Y creo que todas esas cosas sí, como dices, parte de este simbólico porque a veces nos cuesta tanto, ¿no? Pues es porque tiene que ver, creo yo, con va más allá de lo simbólico, justamente, ¿no? No se queda ahí. Claro, sí, sí, sí. Y yo pensaba como en este pase de lo imaginario a lo simbólico, ¿no? O sea, como en el sentido de, te decía, a mí algo que me costaba
era seguir este tiempo. Y dices, claro, me costaba porque implicaba perder, implicaba estas horas nalga de sentarte y empezar con el metrónomo, que es tedioso al inicio, pero sí te sigo con esa parte de que, al menos en el inicio, a mí me parecía muy tedioso, me parecía así como algo muy académico, muy institucionalizado, así como que no le veía mucha utilidad, ¿no? Y ahorita que empiezo como a practicar ya con el metrónomo, veo que sí es este referente simbólico, ¿no? Que marca el tiempo. Y me acordaba de una lectura de Zizek que dice en El acoso de las fantasías, esto de que lo simbólico nos fija, ¿no? Nos tiene como prensados ahí en un lugar, ¿no? Y entonces es una base para poder crear, que es lo que comentabas, de que un fin de análisis también va dirigido hacia algo de la creación. Y yo pensaba como, sí, al menos al inicio, con el metrónomo, empiezas taca, 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 ¿no? Siguiendo como algún patrón que puede ser repetitivo, porque también tiene que ver con la cuestión de ejercitar lo motriz, etcétera. Eh, pero después vas viendo que en ese taca, 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 dices, ajá, y si dos de esos golpes los hago con la misma mano, en lugar de hacer estas variaciones. Y si en lugar de cuatro notas, que es para que la gente que nos está escuchando, esos son los 16avos, ¿no? Taca, 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 taca. En lugar de esos 16avos, meto un poco más de notas o un poco menos de notas, o meto más notas y en el siguiente compás meto menos notas. Y empiezas a practicar y empiezas a ver que puedes meter un montón de variaciones. Eh, y pensaba sobre todo, por ejemplo, en el jazz. O sea, el jazz, para cualquiera que no sepa cómo funciona el jazz, pues es solo un tipo que se sube, bueno, yo hablo de la batería, ¿no? Puede ser en cualquier otro instrumento, pero tú ves a un baterista de jazz y parece que está tocando algo totalmente desorganizado, que nada más se subió a la batería y está mostrando una destreza motriz. Pero en realidad todo eso que parece desorganizado también tiene parte de este referente simbólico, nunca se pierde el tiempo, siempre hay una medición de lo que está pasando y el baterista ya siempre sabe lo que está haciendo, a pesar de que está improvisando. O sea, incluso para improvisar debes tener todo este background para poder hacerlo bien, porque no cualquiera sabe improvisar algo del jazz, por la cuestión motriz, pero también por este conocimiento de la música, por esta cuestión que ya interiorizan, etcétera, ¿no? Y todo este trabajo de años. Sí, bueno, en el caso de, claro, de la improvisación es un tema muy amplio, muy complejo también porque, bueno, podemos, sí, hablando de improvisación en el jazz, pues bueno, hay que tener conocimiento del jazz, de ciertas estructuras, de cómo salirse de esas estructuras también. Pero también podemos hablar de improvisación pues en cualquier tipo de música, ¿no? Improvisar en el rock sería completamente distinto, ¿no? Por estas estructuras, estos referentes simbólicos también de los que uno echa mano, o también el caso de la improvisación libre, que es lo que yo conozco a varias personas que es a lo que se dedican, y es, no sé, de entrada pensar, bueno, improvisación libre, yo me acuerdo cuando escuché ese término y pensaba, bueno, qué tan libre somos en realidad, ¿no? Al improvisar, es decir, cuando puedes hacer lo que quieras y terminas decidiéndote por algo y todo ese proceso que hubo para decidir o antes de llegar a producir tal sonido y no otro, es como, a mí me volaba un poco la cabeza, ¿no? Y yo creo que un poco de ahí vienen todas las preguntas que al menos yo como compositor, o por mi parte como compositor, pues también suelo hacerme, de que si imagino algo o si hago un trazo, digamos, en silencio, y lo que quiero decir es sin pensar en qué cómo puede traducirse a sonido, sino nada más un trazo y bueno, a ver qué sucede. Pero también ahí hay algo, pues hay algo de lo inconsciente tal vez, ¿no? O bueno, no tal vez, creo yo que hay algo, una parte ahí
que siempre está alrededor, la creación está alrededor de un vacío, alrededor de un no saber. Y pues bueno, esas son de las cosas que la complejizan más, pero que también lo hacen pues una práctica como, bueno, yo defendiendo acá lo mío, ¿no? Es como ninguna otra, iba a decir, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Y esto que dices de algo que se toca en el vacío y qué tan libres estamos, qué tan libre es la improvisación libre, pues hay como el equivalente en psicoanálisis, cuando se dice la asociación libre. O sea, decirle al paciente, tú habla de lo que sea, que se te venga en la cabeza. Y como este error de muchos psicólogos, de muchos psicoanalistas, psiquiatras, etcétera, de pensar que la asociación libre es libre. Pues no, la asociación libre no es para nada libre, sino que está determinada por toda esta estructura de lo inconsciente. Entonces, yo pensaba como, ajá, o sea, ¿qué tan libre es la improvisación cuando en realidad tienes todo este background o todos estos procesos o todo esto que has entendido, algunas figuras musicales que incluso son favoritas, ¿no? Que son como predilectas, que siempre utilizas, que incluso hay como una especie de compulsión a la repetición en su uso. Qué tan libre es uno? Ese baterista que está tocando de manera aparentemente desorganizada, ¿qué tanto de verdad está haciendo este proceso consciente de elegir las figuras que va a utilizar? Y qué tanto no es algo que lo sobrepasa, que lo trasciende, que habla a través de él. Y que también yo veo mucho eso en los músicos que dicen, yo no toco música, la música me toca a mí. O sea, como esta cuestión de hay algo eh, que me sostiene, que me lleva, que me empuja, que me hace crear. O sea, no soy yo, no es el yo lo que crea, sino que es esta otra parte, ¿no? Eh, que me parece como muy, muy interesante. Y pues ahorita ya llegamos a la media hora, se nos pasa, hablando del tiempo, hablando del tiempo se nos pasa rápido. Si te parece bien, vamos cerrando por aquí y grabamos para las siguientes semanas. Vale. No sé si te gustaría agregar algo. No, más bien me quedo con lo último que dijiste para seguir. Creo que ahí ya encontramos algo que puede darnos para rato, porque todo eso es interesante, aún sin script, sin planearlo, ¿no? Pero Claro. Entonces, sí, mejor retomamos lo último. Ok, bien. Pues a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, agradecerle su vista, su escucha, porque también, así como decías de la improvisación o de la composición, también implica una responsabilidad de nosotros. Gracias por dedicarnos esta media hora de su vida, de su día. Esperamos que les haya sido de interés. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, darle pulgar arriba al video, compartirlo con las personas que crean que les puede interesar. Eso nos ayudaría también muchísimo a este proyecto. Y a ti, Edgar, agradecerte también esta participación. Es un gusto poder charlar y también conocernos un poco más, porque pues aunque hemos trabajado juntos, pues tampoco nos conocemos tanto, ¿no? Pero creo que es algo muy, muy interesante este trabajo y sobre todo que sea de un área externa, me parece genial hablar desde fuera de, desde fuera y al mismo tiempo adentro, ¿no? Tocando algunos puntos. Y nada, nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.